Queridos hermanos y todo el público precioso que nos miran en las redes sociales. Hoy tocaré el tema de cómo descubrir que si la iglesia que asistimos es la iglesia de Cristo. Cómo descubrir la verdadera iglesia es el tema de hoy. Hoy tenemos muchas iglesias de toda clase, de todo nombre. Pero ¿cómo podemos identificar que si la iglesia que asistimos se apega a los principios de la primitiva iglesia de Cristo? Vamos a ver una serie de pasos, una serie de procesos para poder identificar que si la iglesia que vamos es la de Cristo. Empezamos. La iglesia tiene que tener la doctrina de la iglesia primitiva, la doctrina de Cristo. Por ahí podemos partir. Vamos a ver en la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 versículo 4. Cito este pasaje bíblico porque acá el Señor les dijo a los apóstoles antes de que vayan a predicar, les dijo que esperasen para que reciban el poder de lo alto. Lo leemos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Que esperasen la promesa que Jesús había prometido, la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero también no solo en Hechos 1:4 lo vemos, sino lo vemos también en San Lucas capítulo 24 versículo 49. Lo vamos a leer de esta manera. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor nos está hablando acá que les dice a los apóstoles que no se vayan todavía, porque todavía no habían sido investidos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el mismo San Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Entonces, tenemos un primer paso. La iglesia primitiva siempre habló del nombre. Bautizaron en el nombre de Jesús. Echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Hacían sanaciones en el nombre de Jesús. Entonces podemos ver, y si nos basamos a los principios de la iglesia primitiva siempre habló en el nombre de Jesús. La promesa se cumplió en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, en Hechos 2:1, cuando estaban todos unánimes los apóstoles, y descendió el Espíritu Santo sobre todos, y empezaron a hablar nuevas lenguas. Según Hechos, capítulo 2, versículo 37, la Biblia nos habla de esta manera: al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles qué podían hacer, porque ya habían crucificado al Señor, ya lo habían matado. Entonces ellos se arrepintieron de corazón y le dijeron. Y entonces Pedro se levantó y habló, pero Pedro ya había recibido el Espíritu Santo, y los demás apóstoles también habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro no estaba hablando de sí mismo, sino estaba hablando el Espíritu Santo, usando a Pedro como instrumento. Entonces podemos entender que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primer paso:
El bautismo en la iglesia tiene que ser en el nombre de Jesús. Eso es uno de los primeros pasos para poder identificar a la iglesia de Cristo, que está basada sobre los fundamentos de los apóstoles, sobre los fundamentos de los profetas. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. En Lucas 24:47 dice: y que se predicase en el nombre de Jesús en todas las naciones. Esa es la orden que da. En Hechos 2:41 y 42 vemos que se bautizaron todo aquel que recibió la palabra. Todo aquel que recibió la palabra se bautizó, dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados como 3,000 personas que recibieron esta bendita palabra. El 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia de Cristo en la actualidad tiene que permanecer en la doctrina de los apóstoles. La Biblia también nos habla, que lo estaremos viendo más adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles. Gloria a Dios. Primero, mirar para identificar si tu iglesia a donde vas a congregar practica la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, pues estás en la verdadera iglesia. Pero si no practica la misma doctrina de los apóstoles, pues no, entonces no estás en la iglesia correcta. Entonces vamos a citar algunos de los versículos bíblicos que nos menciona acá la palabra de Dios. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Todos nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. En el nombre de Jesús, sanaciones. En el nombre de Jesús, el bautismo. Dios, Jesús es Dios. Lo dice la palabra de Dios. Pero si tú le dices a una persona que es trinitaria, tú le dices que Jesús es Dios, no lo van a creer. No le dan esa autoridad, ese espacio a Jesús como Dios. Lo dice la Biblia en muchas ocasiones. Jesús es el único Dios verdadero, según 1 de Juan 5:20. Romanos capítulo 9, versículo 5. Tito 2:13 y muchos versículos más. En Hechos 8:16 vamos a ver que el bautismo, toda la doctrina de los apóstoles, el bautismo se basó en el nombre de Jesús. En Hechos 8:16 vamos a ver qué dice la palabra en Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora vemos en Hechos 10:48. Hechos 10:48 dice el Señor: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El bautismo, una evidencia clara que es en el nombre de Jesús. Porque en la Biblia no encontramos otro bautismo que se haya realizado sino en el nombre de Jesús. Todos los bautismos son bíblicos, pero es en el nombre de Jesús. Eso es. También tenemos en Hechos 19:5. Vamos a Hechos 19:5. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan para arrepentimiento.
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Pero dice que estas personas, después que se habían bautizado y oyeron que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, fueron nuevamente bautizadas en el nombre del Señor Jesús. Ahora, en Hechos 22:16, también nos habla la palabra de Dios del bautismo. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué tiene tanto peso el nombre de Jesús? Porque el nombre de Dios es Jesús. El nombre del Señor es Jesús. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Espíritu Santo es Jesús. Lo dice Isaías 9:6, que el nombre del Padre es Jesús. Lo dice San Juan, capítulo 24 en adelante, que el Espíritu Santo vendría en el nombre de Jesús. Gloria a Dios Todopoderoso, bendito Señor. Ahora dice Hechos 4:12 que hay un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Ahora, también tenemos en Romanos 10:13. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único. No hay otro. No hay otro quien salve. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de los pecados, hay salvación, hay vida eterna. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Edificaos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. Los apóstoles hablaron del Señor Jesús. Los profetas hablaron del Señor Jesús, del Hijo que iban a ser. Entonces vamos a edificarnos. Entonces la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, tiene que tener estos principios como tuvo la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Hay muchos versículos, hay cantidad de versículos, pero que no se puede todo hablar. Esto es un estudio muy grande, pero sí, la iglesia de Cristo se basa en el fundamento de Cristo. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, también nos habla el Señor, nos habla de la iglesia de Cristo. Corintios, vamos a Corintios, hermanos, vamos a buscar un poquito de la palabra de Dios. Corintios, 1 Corintios 3, capítulo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Biblia dice que en Jesucristo estamos completos. No necesitamos más. En Cristo estamos completos. Porque el Señor Jesús lo llena todo. Que Dios te bendiga. Reflexiona en estas cosas. Jesús es Dios. El bautismo es en el nombre de Jesús. No hay otro bautismo. Se bautizaron más de 3,000 en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y reflexione en estos temas. La salvación de nosotros está solamente en el único nombre, en el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre. Que Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.